Hola chicos, buenos días, bienvenidos a la clase de lengua y literatura. Me confirman, por favor, si me escuchan bien. Ok. También chicos, vamos a entrar en el tema del día de hoy. Como saben, hoy tenemos 2 horas de clases. Entonces al mismo link van a ingresar a la segunda hora. ¿Ya? El tema que nos corresponde el día de hoy son las variaciones individuales de la lengua. ¿Sí? Entonces tenemos como tema principal, pues, las variaciones individuales de las lenguas, de la lengua, ¿ya? Pues un ratito. Bien, entonces lo primero que hay que tomar en cuenta es la destreza que tenemos, ¿verdad? Que sería indagar sobre las variaciones lingüísticas, socioculturales de Ecuador y explicar su influencia en las relaciones sociales, ¿sí? Entonces, en el momento de que hablamos de indagar sobre las variaciones lingüísticas, ¿qué quiere decir? Que vamos a indagar sobre las diferentes formas de comunicarnos que tenemos las personas, ¿verdad? Entonces, nuestras variaciones lingüísticas, la diferente forma de expresarnos, ¿sí? Las diferentes formas de expresarnos que tenemos los ecuatorianos de forma individual, ¿verdad? Tomamos en cuenta que es de forma individual. Y su influencia en las relaciones sociales. ¿Qué influencia tiene nuestra forma de hablar en las relaciones sociales? Si influyen o no influyen, ¿sí? Si tienen algún un contra o a favor de las relaciones sociales, nuestra forma de hablar, de comunicarnos con las demás, ¿verdad? Entonces vamos a tomar en cuenta esto. Ya aquí vamos a trabajar primero con anticipación. ¿Qué es anticipación? Anticiparnos al tema. ¿Qué quiere decir? Lo que ustedes conocen, los conocimientos previos que ustedes tienen acerca de este tema. Tomemos en cuenta que nosotros ya hemos venido trabajando acerca de este tema en los diferentes parciales y incluso en los años anteriores. Siempre se toma como primer eh, fuente de trabajo lo que es la lengua y cultura. Lengua y cultura significa todo lo que es variaciones lingüísticas. ¿Se acuerdan del cronolecto, del sociolecto, verdad? ¿Se acuerdan del dialecto? Todo lo que hemos estado mirando, todo eso se relaciona con las variaciones individuales de la lengua. En cambio, ahora nos vamos a concentrar en las relaciones individuales, o sea, de la forma de hablar, ¿sí? Dependiendo, obviamente, de su contexto, que quiere decir donde se encuentre, dependiendo con quién hable o con quién esté en ese momento determinado, ¿sí? Ok, esta clase va a ser calificada por medio de su participación. Si participa en clase, pues tiene una buena nota, si no participa mucho, pues no tiene una nota que debería, ¿sí? Bien, aquí antes de empezar tenemos lo que es anticipación, abrimos la anticipación con una pregunta, ¿verdad? Dice, ¿el contexto es importante cuando nos comunicamos, sí o no, chicos? ¿El contexto es importante o no es importante cuando nos comunicamos? A ver, señor Perlaza, ¿el contexto es importante cuando nos comunicamos o no? A ver, Reyes, iba a decir. Sí, sí, profe. Ya, dice que sí es importante el contexto. ¿Por qué es importante? Profe, el contexto es, o sea, con lo que tú hablas. El contexto es el lugar donde se encuentra. Vamos a suponer Ah, que usted esté, por ejemplo, en la escuela hablando con sus amigos. El contexto es, en este caso, la escuela y su alrededor que está su amigo, ¿verdad? Sus amigos. Si está, por ejemplo, en no, una es reunión, importante. claro, entonces es importante, ¿verdad? Obviamente que es importante el contexto, ¿sí? Es muy importante el contexto. ¿Por qué? Porque dependerá mucho de dónde usted se encuentre o con quién esté para su forma de comunicarse. Una cosa es muy diferente que usted, por ejemplo, esté, esté, por ejemplo, con un grupo de amigos, ¿verdad? Afuera de la escuela. Exactamente, un grupo de amigos que esté de pronto en una conferencia o en la hora de clases. Entonces, por ejemplo, la hora de receso,
Ese es su contexto con sus amigos y la hora de clase es con el profesor que le toque. Vamos a suponer que le toque sociales, está con sociales. ¿Ya? Entonces, esos dos contextos muy importantes. ¿Por qué? Porque una forma va a ser de comunicarse de ustedes cuando estén con sus amigos y otra forma, una forma muy distinta de comunicarse cuando estén en clase. ¿Por qué? Porque toman en cuenta el contexto. Sí, en este caso el contexto donde se encuentra. ¿Sí? Ya, aquí dice observa las dos situaciones. Aquí tenemos dos imágenes, ¿verdad? Tenemos dos imágenes y vamos a observar las dos situaciones en cuales nos presentan estas imágenes. Observa las dos situaciones y únelas con el tipo de vocabulario que crees que se emplea en cada una. Vamos a unir la imagen 1 a la imagen 2 a uno de estos dos vocabularios, ¿sí? Con una línea lo unimos, si este va con este, o con este, o con este, dependerá lo que ustedes crean. Observan la imagen, ¿verdad? ¿Qué miramos en la primera imagen? ¿Qué miran ustedes en la primera imagen? Que es una conferencia. Ya, en la primera imagen vemos una conferencia, ok, y en la segunda, Que es un grupo de amigos. ya una reunión. Entonces, aquí dice, es espontánea, se usan frases cortas, puede haber inexactitudes en el La de vocabulario. amigos. Ya, ese sería La de amigos. con amigos. Y es preciso, se cuida la pronunciación, se estructuran las frases perfectamente, iría con la primera imagen, ¿verdad? Sí. Obviamente, cuando ustedes miran estas dos imágenes, ¿sí? La primera, ustedes ven aquí un sujeto, ¿verdad? Un sujeto que se prepara o se preparó para esta presentación, ¿verdad? Que se preparó para una presentación frente a un público, ¿se ve? Un público de profesionales puede ser, porque aquí vemos personas adultas, ¿verdad? Entonces, un grupo de profesionales, vamos a suponer que este personaje de aquí está defendiendo su tesis de graduación y está frente al público, en este caso al jefe de carrera, todo esto, ¿verdad? Al decano, ¿sí? Entonces está frente a todos ellos y él expone un tema determinado frente a este público, defiende su tesis, su tema. Entonces, obviamente tiene que ser preciso su información que va a plantear, tiene que ser, su pronunciación tiene que ser cuidada, tiene que pronunciar correctamente. Y sus frases son perfectamente estructuradas, que quiere decir que no está vacilando al momento de hablar, sino más bien sabe lo que tiene que decir y cómo decirlo, ¿sí? De forma clara, precisa y sencilla, y obviamente, concisa, perdón, y obviamente con respeto, porque la comunicación va a ser formal delante de él. En cambio, si vamos al segunda imagen, que miramos aquí un grupo de amigos, 4 amigos, ¿sí? Que están conversando. Obviamente aquí no hay una preparación previa ni nada de eso, porque usted no tiene que prepararse para conversar con un amigo, ¿verdad? No es que le va a exponer un tema ni nada de eso. Aquí se tratan de tú, hablan con un vocabulario más ligero, más adecuado, un vocabulario no tan estricto, ¿sí? Pronuncian palabras, tipo de palabras que pueden no estar dentro, Obscenas. sí, pueden ser también todo tipo de palabras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un grupo de amigos donde usted tiene confianza para hablar y usted se siente libre para hablar y para decir lo que usted desee decir, ¿verdad? Obviamente que también tiene que primar el respeto, pero bueno, ya sabemos cómo es dentro de un grupo de amigos, ¿verdad? Entonces ahí hay una gran diferencia. Aquí ya viene la primera parte de lo que llamamos la variación individuales de la lengua. Aquí hablamos de variaciones individuales. ¿Qué quiere decir? Que cada sujeto, vamos a suponer que este sujeto que está aquí, el de amarillo, con bufanda, sea el mismo sujeto que está en la primera imagen. Este sujeto en la primera imagen habla con propiedad, ¿sí? Se prepara para presentar un tema, habla con un vocabulario formal, ese es su vocabulario individual dentro de este contexto, ¿verdad? Dentro de este contexto. En cambio acá, sale de este contexto de acá y entra a este contexto que sería el grupo de amigos, en cambio tiene una forma de expresarse diferente. ¿Por qué? Porque se siente más en confianza, les trata de tú, puede decir cualquier cosa y sabe que entre amigos pues no va a suceder que va a decirle, ay, pero pronuncia bien, pero di de la siguiente forma, ¿verdad? Entonces sucede que aquí se siente más cómodo al momento de expresarse, ¿sí?
Y eso se llama variaciones individuales. Cada quien es individual de hablar como desee dependiendo su contexto. Por eso es muy importante tomar en cuenta el contexto, dónde se encuentra, ¿verdad? Pregunta de reflexión. ¿Por qué es importante tomar en cuenta la situación en la que estamos antes de hablar? ¿Por qué es importante tomar en cuenta la situación en la que estamos nosotros antes de hablar? ¿Por qué es importante? ¿Alguien que me diga? Nadie. A ver, señorita, voy a preguntar yo entonces. Señorita Juliet Román, ¿por qué cree usted que es importante tomar en cuenta la situación en la que estamos antes de hablar? ¿Por qué? Para decir cosas que tengan sentido. Ya, para decir cosas que tengan sentido. ¿Qué? Señorita Cali, ¿usted qué cree? Para no ofender a los niños. Ya, para no ofender a los demás, dice Rafa, sí, está bien. Por ejemplo, no puedes contar un chiste en un funeral. Exactamente, sí, eso. Tomar en cuenta la situación en la que estamos, sí, bien. Por ejemplo, ahí está el ejemplo que pone Rafa. Contar un chiste en un funeral no sería algo agradable, ¿verdad? Más que todo para las personas, en este caso los familiares, ¿no? Que están dolidos por algo y usted va y le cuenta un chiste, o sea, no, tiene que tomar en cuenta la situación, ¿verdad? Ok. Aquí ya viene el plano de construcción, ¿sí? El plano de construcción, que quiere decir construir nuestros conocimientos acerca del tema. Dentro de este tema hablamos de dos. ¿Qué es el registro? El registros o estilos, y también hablamos de elección de registro y clases de registro, ¿sí? En esta parte de aquí vamos a hablar acerca del tema de registros o estilos. ¿Qué es un registro, verdad? Entonces esto es lo que vamos a aplicar dentro de nuestra clase en la pregunta 1 y 2, ¿sí? Vamos a leer por párrafos. Señor Christopher Bravo, lea el primer párrafo, por favor. Dice, ¿qué es el registro? Los registros o estilos. Lea, por favor. Bravo. Bravo. A ver, Sebastián. A ver, todos los registros o estilos, todos empleamos la lengua de distinto modo, según la situación en la que nos encontremos. La forma en la que hablamos con un familiar, por ejemplo, es diferente a la que usamos para dirigirnos a una persona desconocida. De hecho, un hablante competente se distingue por su capacidad para expresarse de acuerdo con lo que exige cada situación. Gracias, Sebastián. Ya. Aquí en lo que acaba de leer Sebastián, aquí hay una parte importante que hay que tomar muy en cuenta, ¿sí? Aquí dice una parte que dice, un hablante, escuchará, un hablante competente se distingue por su capacidad para expresarse de acuerdo con lo que exige cada situación. Esto es importante, cada situación. ¿A qué se refiere con esto? Pues entonces, si usted es un hablante competente, usted piensa que es un hablante competente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que saber cómo expresarse dependiendo la situación en la cual usted se encuentre. Por ejemplo, como el ejemplo que dijo señor Rafael, si usted está en un funeral, ya, si usted está en un funeral, usted sabe que la situación no amerita contar chistes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está en un funeral. Entonces usted es un hablante competente. ¿En qué sentido? Porque usted sabe, dependiendo la situación, usted se expresa. Vamos a suponer, usted está en un grupo de amigos, ¿sí? Está en un grupo de amigos que está ahí en confianza. Usted sabe que la situación da para tener confianza, ¿verdad? Entre ustedes, pueden decir cualquier cosa, ya pueden hablar entre ustedes de forma más flexible, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que usted sabe la situación, entonces usted puede expresarse libremente con sus amigos. Pero en cambio, si está en una situación, por ejemplo, si usted como estudiante un día determinado, por ejemplo, usted se va con su papá o su mamá a una reunión de padres de familia, ¿verdad? Y usted le acompaña a su mamá, en ese caso usted sabe que usted no puede plantear comentarios, peor aún opinar dentro de esa reunión. ¿Por qué? Porque es una reunión de padres de familia donde su papá o su mamá es la que tiene que
opinar o opinar dentro de esa reunión, ¿verdad? ¿Usted qué hace? Simplemente acompaña, escucha y nada más, ¿verdad? Entonces, ahí se da cuenta uno que usted es un hablante competente. ¿Por qué? Porque dependiendo de su situación, usted se expresa, ¿sí? Si en cambio está por ejemplo, en este caso, está en esta clase de lengua y literatura en este momento, usted sabe que su situación comunicativa, ¿qué quiere decir? Que tiene que participar dentro de la clase y tiene que preguntar algo coherente con lo del tema. Si usted no entiende algo y dice, profe, no entiendo lo que es un registro, se le vuelve a explicar. O usted dice, profe, para mí el registro es esta cosa, entonces, dependiendo de la situación, usted se comunica. Ahí yo le puedo decir que usted es un hablante competente, ¿sí? Entonces tomamos muy en cuenta esto, de ser un hablante competente. Dependiendo de su situación, usted se expresa o comunica sus pensamientos, ¿sí? Seguimos la lectura, señorita Cali, por favor, lea el siguiente. Cali. Mande, Otra. profe. Lea, por favor, lo que sí. Continúa esta parte de aquí. Las variedades que un mismo hablante emplea en función de las distintas situaciones comunicativas se denominan registros o estilos. Gracias, Cali. Ya, entonces aquí, lo que acaba de leer la señorita Cali, dice, las variantes que un mismo hablante, o sea, que usted, vamos a poner de ejemplo Sebastián, y Sebastián emplea su misma variación de la forma de hablar, forma de expresarse, ¿verdad? Dependiendo la situación en la cual se encuentre, a eso se llama registro o estilo. Si preguntamos qué es registro y estilo, es las variaciones, ¿sí? O su función de las distintas situaciones que comunicativas, o sea, las distintas funciones que usted como un buen hablante es, dependiendo de la situación, comunica. Eso se llama registro o estilo. O sea, ¿a qué se refiere con esto? Que va a haber un lenguaje formal o un lenguaje informal o coloquial, ¿verdad? Dependiendo de la situación. Usted va a emplear un lenguaje formal si está dentro de una clase, por ejemplo. Pero usted va a emplear un lenguaje coloquial si está dentro de una zona de amigos o de pronto familiares. Por ejemplo, en la familia usted ya tiene más confianza, ¿verdad? También emplea un lenguaje coloquial. ¿Qué quiere decir? De más confianza de que tú, vos, ¿ya? En cambio, dentro de una clase, usted con respeto, ¿verdad? Sobre todo, dependiendo siempre de la situación. ¿Sí? Viene elección del registro. Lea, por favor, señorita Celi. Elección de registro. Leo, Sí, por favor. el hablante elige el registro que va a utilizar en función de la situación en la que la comunicación se desarrolle. Siga. Todo lo que está ahí. ¿Quiénes son los destinatarios de nuestro mensaje? ¿Un familiar, un amigo, un desconocido o nuestros interlocutores? Ok. Gracias, Eli. Hasta ahí. Ya. Entonces dice elección del registro, ¿verdad? Entonces depende de la situación, depende de la situación en la cual se encuentre usted, pues va a plantear su forma de hablar o de decir las cosas, ¿verdad? Aquí dice, el hablante elige el registro, o sea, un hablante, usted como hablante va a elegir su propio registro, que usted va a utilizar en función de la situación en la cual se encuentra, ¿sí? Sí, dependiendo ahí dónde se encuentre, en qué situación se encuentre, usted va a emplear o va a elegir su propio registro, ¿sí? Aquí en el primer punto que leyó la señorita Celi dice, ¿quiénes son los destinatarios de nuestro mensaje? O sea, ¿quiénes son los que van a recibir nuestro mensaje? Un familiar, si es un familiar, vamos a suponer Celi va a hablar con su primo Santiago, ¿verdad? Usted sabe que puede utilizar un lenguaje coloquial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un familiar que usted se lleva bien, se conoce y hace mucho tiempo que trata con él y sabe cómo es, ¿verdad? Entonces esa situación es como es una situación familiar, usted puede expresarse libremente. Luego dice un amigo, si es un amigo igual, cuando Cali y Celi son amigas, entonces se expresan de forma coloquial. Un desconocido, en cambio, si es un desconocido que primera vez está conversando con él,
obviamente que tiene que utilizar un lenguaje formal. ¿Por qué? Porque es un desconocido, no le conoce, hay que tratarlo con respeto, ¿verdad? Y no es por eso estoy diciendo que a un familiar no lo va a tratar con respeto, simplemente estoy diciendo que la forma de hablar o la situación amerita que usted tenga más confianza cuando converse con un familiar o con un amigo, tiene más confianza, ¿verdad? Pero con un desconocido no, en cambio ahí va a haber más cortesía, ¿por qué? Porque va a haber, cómo se sabe decir? Recelo, ¿verdad? Se dice recelo, tiene vergüenza, pues, hablar libremente con un desconocido. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? Dependerá también mucho del tema. Una charla informal, un asunto serio, etc. Por ejemplo, una charla informal, ¿qué puede ser? Entre amigos es una charla informal, ¿verdad? Hablando de que el estudio está muy duro, que el de lengua manda muchos deberes, que van a hablar esto y esto, ¿verdad? Pueden hacer desde esa expectativa. En cambio, un asunto serio, ¿qué podría ser? Pues un asunto serio puede ser que van a hablar acerca de las notas que no están registradas y van Una a hablar, junta, ¿vale? una junta directiva. Exacto, una junta directiva. Oye, por ejemplo, si tomamos un ejemplo ustedes, si ustedes no está registrada la nota, ¿ustedes con quién van a hablar? Con el rector, un ejemplo. Entonces ya es un asunto serio, ¿verdad? Porque ahí no van a ir a hablar que, oye, vos, no sé qué, ¿verdad? No le van a decir eso al vicerrector o a la rectora. Tienen que tratarle con respeto y dirigirse de la mejor manera, ¿sí? Estos dos puntos me ayuda leyendo, señor Perlaza. ¿O no está Perlaza? Sí está, pero no sé si le vale el micrófono o no. ¿O no quiere leer? Ande, aquí No estoy. creo. Ese que, a ver, viene leyendo los dos puntos, Perlaza, por favor. ¿En qué marco se desarrolla la comunicación? Una excursión, la consulta de un médico, una reunión de trabajo, etcétera. ¿Cuál es el medio empleado? No nos expresamos del mismo modo al hablar que al escribir. Ya. Gracias, Perlaza. Aquí entonces dice, dependerá el marco donde se desarrolle la comunicación, o sea, la situación. Vuelve aquí la situación. Siempre se va a ver envuelta en todo esto la situación. Por ejemplo, dice aquí, una excursión. Si usted se va de excursión con su familia, van a hablar, ¿verdad? Mire el mono, mire esto, mire el otro. Se van, por ejemplo, a una excursión de un bosque, un ejemplo. Entonces miran diferentes tipos de animales y usted se va a comunicar con su familia y van a ir hablando acerca de ello, ¿verdad? Y va a ser una excursión en familia de confianza. La consulta de un médico, en cambio, no. Si usted va a hacer una consulta de un médico, tiene que ser más formal al momento de conversar con el médico. Una reunión de trabajo, obviamente, una reunión de trabajo, ¿qué pasa? Usted va a hablar en una reunión de trabajo, usted tiene que tener coherencia y ser conciso al momento de plantear sus dudas, sus inquietudes dentro de esa reunión, ¿verdad? No vas a ir ahí que, oye, tú ve, no sé, entonces no puede plantear de esa forma, ¿no? Entonces usted tiene que pedir la palabra y hablar con respeto y plantear sus dudas, pero que tienen que ser coherentes, no incoherentes fuera de el tema que se está tratando dentro de esa reunión de trabajo. Luego viene cuál es el medio empleado. O sea, el medio empleado aquí es el habla, ¿verdad? Porque como dice aquí mismo, no es lo mismo hablar que escribir. ¿Sí? ¿Qué creen? ¿Que es más fácil hablar o es más fácil escribir? ¿Qué es más fácil? Para Hablar. Ya, para Sebastián dice que es más fácil hablar, ya, para los demás. Creo que hablar porque no habla. Es el método más difícil. Para mí el más fácil es escribir y el más difícil es hablar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque escribir es más fácil. Si usted tiene que escribir algo, vamos a suponer, tiene que escribir al médico para que le dé una cita. Usted tiene tiempo, ¿verdad? De corregir, de, de ver si está bien escrito, si no, otra vez borrar, otra vez escribir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene tiempo de sobra, ¿sí? Porque escribir es más fácil, ¿sí? En el sentido de cuando se va a dirigir hacia otra persona, porque usted puede prepararse previamente, borrar y otra vez consultar y todo eso. En cambio, hablar, si usted le para frente a un público, hablar es más difícil, ¿sí? Porque dice, a ver, señor Sebastián, hable por favor de unas palabras y usted no se ha preparado.
¿sí? Va a ser más difícil, ¿sí? Y sí se ve que es muy difícil cuando ve no hablar porque no habla. No sé por qué, pero bueno. Ya. Y aquí luego de eso se llama solamente lo que es elección de registro. Aquí elegimos, ¿verdad? Dentro de estos puntos que habíamos hablado aquí, elegimos cuál será nuestro registro, ¿sí? Luego viene clases de registro. Estos dos registros son los que se utiliza dentro de esa elección de registro, coloquial o formal, ¿sí? Clases de registro tenemos dos, coloquial y formal. Vamos a leer clases de registro. Primer párrafo, señor Fernando Sevilla. Lea el primer párrafo, por favor. Profe, dame un segundo, me conecto a la computadora, profe, ya que estoy en el teléfono. Ok, pero ahí está en la pantalla. ¿No? ¿Sí, mira? Puede leer desde mi Ya, pantalla. clases de registro. ¿Cómo se deduce del interior los registros o estilos que pueden darse una lengua? Es muy numeroso recoger todos ellos con una clasificación. Es una tarea prácticamente imposible de forma general. Se puede afirmar que los estilos se registran entre sí porque el grado de la formalidad. Según ese criterio, suelen conocerse dos registros básicos, coloquial o espontáneo y formal o planificado. Gracias, Fernando. Coloquial, Hasta ahí. Gracias. Ya, entonces aquí como usted acaba de leer, señor Fernando, dice que es muy difícil adentrarnos a todo esto, ¿verdad? A todo, y solo se divide en dos. El coloquial o espontáneo. ¿Qué quiere decir coloquial o espontáneo? O sea, en ese momento usted se encuentra con un amigo y empieza a conversar, ¿verdad? Se encuentra con un amigo y usted empieza a conversar con el amigo y ya. Ese es espontáneo, ¿verdad? En ese preciso momento, ¿ya? Usted se encontró en la calle con su amigo, hola, ¿qué tal? Y se puso a conversar. Espontáneo, coloquial, y hablan en confianza. En cambio viene el formal o planificado. ¿Qué quiere decir formal o planificado? Si usted formal, cuando se aplica, usted está en una reunión de trabajo, le llama una reunión de trabajo, usted tiene que dirigirse de manera formal. Si usted tiene que hacer, vamos a suponer, como por ejemplo esta clase, antes de esta clase, ¿qué hacemos? Planificamos para dar la clase. Los temas que van a ser de interés, que se va a tomar en cuenta y todo eso, ¿verdad? Entonces, muy importante esto, formal y planificado, ¿ya? O planificado, que es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, si hacemos una reunión de trabajo, no es que la reunión de trabajo dice, a ver, ya hay reunión, vamos, no, eso ya es planificado, ¿sí? Las personas lo planifican. El día viernes hay reunión de trabajo, listo, el día viernes nos reunimos todos para trabajar, ¿sí? En una reunión de trabajo, ¿verdad? Entonces, planificado, ¿ya? Aquí tenemos los dos registros que hay que tomar en cuenta siempre, el coloquial o formal, ¿sí? El coloquial dice que se emplea en situaciones en las que el hablante se expresa espontáneamente, como les dije. Espontáneamente quiere decir cuando usted se encuentra con un amigo y se pone a conversar, ¿verdad? Espontáneo. Sin preocuparse por la forma en que utilice el idioma, ¿sí? Aquí viene una parte, ¿no? El coloquial es cuando usted no se preocupa la forma como utiliza el idioma. O sea, usted puede hablar de diferentes formas, incluso puede utilizar palabras que ni siquiera existen en la Real Academia de Lengua, pero que entre ustedes se entiende, ¿verdad? Incluso también pueden utilizar las interjecciones, ¿verdad? Como plug, so, plug, que ustedes entienden, ¿no? Y entre ustedes se van entendiendo, ¿sí? Por eso es espontáneo esa comunicación y de manera informal, coloquial, en confianza. Luego viene el registro formal. Ese es el registro formal que ustedes tienen que aplicar dependiendo de la situación en la cual se encuentran. Es propio de las situaciones que exigen de los hablantes un comportamiento esmerado o en las que son precisos el rigor y la claridad. O sea, tiene que ser claro lo que usted va a informar o lo que va a transmitir, ¿verdad? En estos casos se utiliza el vocabulario preciso y se cuida la pronunciación y la construcción de las frases. Entonces usted cuida su pronunciación, que sea clara, y la construcción de las frases, o sea, que quiere decir construida ya unas frases determinadas, usted ya sabe lo que va a decir para poder dirigirse ante un público. Por ejemplo, vamos a suponer que
el día de mañana, el otro año, algún rato. Un hacer- cantante. Exacto, exacto, un cantante también. Bueno, más que todo vamos al diálogo, ¿no? Entonces vamos a suponer que de aquí a mañana nos toque, vamos a hacer una presentación de poesía, un ejemplo, de noveno A, un ejemplo, ya, hacemos una presentación de poesía y le ponemos como presentador, o como el que va a dirigir todo el escenario, el que va a estar hablando así, por ejemplo, diciendo bienvenido, buenos días, a continuación el siguiente grupo, ahora después del otro, ¿verdad? El que va a estar dirigiendo todo eso, vamos a suponer que le toque a usted, señor Sebastián. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Tiene que construir, obviamente, un guión en el cual si usted se va a guiar un papelito, como ustedes se dan cuenta, toda persona que habla frente a un público tiene siempre un respaldo, como es un papelito, algo ya Un escrito, moderador. o una guía que usted va a seguir, en la cual usted va a sustentar sus opiniones dentro de esa presentación, obviamente de manera formal, ¿sí? Y aquí vienen los dos registros, registro más informal. Los registros más informales serían una charla con un amigo, junta de vecinos, son registros informales. Registro más formal, en cambio, son una consulta en una oficina pública, una entrevista de trabajo, una conferencia o una boda. Estos son registros formales. Por ejemplo, aquí en registro más informal, ¿qué más? ¿Qué más serían registros más informales? A ver, alguien que me pueda acotar algo más. Aquí es una charla con amigos, junta de vecinos. ¿Qué más podría ser informal? Un partido de fútbol. Ya. Por ejemplo, si usted se reúne con sus amigos a jugar un partido de fútbol, también es informal. ¿Por qué? Porque ahí ustedes van a tener un diálogo, ¿verdad? Conforme a la situación, en este caso están jugando un partido de fútbol, ustedes van a comunicarse, pasan el balón, sube acá, patea, hace esto, lo otro. Incluso va a haber palabras inadecuadas dentro de por qué no sucedió o no pudo hacer un gol, ¿verdad? Entonces también es informal. Por ejemplo, los registros más formales. Si usted es una charla con amigos, como usted sabe, una charla con amigos, usted tiene confianza y utiliza un vocabulario más accesible, ¿verdad? Entre Un ustedes. velorio. Ya. En cambio, una junta de vecinos, ¿qué hace una junta de vecinos? Juntan ahí para chismear de todo, ¿verdad? Registro más formal, una consulta en una oficina pública. Usted va a una consulta en una oficina pública, ¿qué hace? Para hablar con esa persona tiene que ser formal, tiene que ir vestido formal, tiene que ir bien presentado. Como dicen, la primera impresión cuenta, entonces usted tiene que dirigirse de manera respetuosa. Una entrevista de trabajo, imagínese que usted llegue y hable, le trate de tú, en este caso a la persona que le va a entrevistar para dar el trabajo. Obviamente no le va a dar, ¿verdad? Tiene que ser respetuoso y tiene que demostrar su capacidad, ¿sí? Su capacidad de diálogo, su capacidad de su vocabulario frente a esta persona perdón, y esa persona que va a hacer le va a contratar. ¿Por qué? Porque se impresiona de que usted sí es una persona respetuosa y cuida mucho su vocabulario, ¿verdad? Y una conferencia igual, pero una conferencia usted se prepara previamente antes de dar una conferencia, ¿sí? Vamos a suponer que la conferencia sea los valores morales, usted se prepara acerca de los valores y le empieza a explicar uno a uno a todos los presentes. Una boda, pues ustedes le invitan a una boda, obviamente tiene que ser formal, ¿sí? También tiene que ser respetuoso, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí? No. ¿Está claro el tema? ¿Sí o no? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? ¿Está claro el tema? Sí. Ya, ok. Sí. Bueno. Sí, Daniela, sí está Daniela. Ahí está. 18. ¿Quién falta? A ver, vamos a ver, ya llegaron algunos atrasados. Solo faltaría Gómez, ¿verdad? Bueno. 17, 18 estudiantes. Gómez, listo. A ver, ahora hazlo tú. Esto que van a hacer la pregunta 1 y 2, me la van a compartir de forma oral, ¿sí? Ah, si se corta la llamada, ingresan al mismo link para la segunda hora, ¿sí? Porque hay que explicar otro tema más, que ese tema va a ser parte de la lección del viernes, ¿sí? Ya, profe. Yo ya tengo ese. Ya. Entonces vamos a contestar estas dos preguntas y me las van a compartir de manera oral, ¿sí? Aquí dice, en el texto anterior se afirma que un hablante competente se distingue por su capacidad para expresarse de acuerdo con lo que exige cada situación.
¿Te consideras que tienes esta capacidad? Le preguntan a usted, ¿usted se considera que tiene esa capacidad de ser un hablante competente? Explique Sí. con un ejemplo. Ahora explique. Con ¿Qué un pone ejemplo. sí? Sí, yo me considero Sí, competente. yo Sí. puse, ¿Por qué? sí, por ejemplo, hablando con un profesor es diferente a lo que hablas con un amigo. Ya, ok, puede ser, por un ejemplo, esto te voy a decir, ahí puede decir, por ejemplo, entonces sí, porque cuando yo hablo cuando yo estoy en clase, Profesor. cuando hablo con un profesor, me comporto de tal manera, y en cambio cuando hablo conmigo me comporto dependiendo De otra manera. sí, dependiendo la situación en la cual me encuentre, me hablo o utilizo el registro formal o coloquial, ¿sí? En la 2 dice, en cambio, ¿crees que la manera de expresarte podría influir en tus relaciones sociales? ¿De qué manera? ¿Sí o no? Sí, obviamente que va a influir. ¿De qué Sí, manera? Aquí tiene que de poner manera qué manera. Bien. amigable, familiar y circunstancial. Ya. Entonces, ¿verdad? ¿De qué manera le puede afectar? Por ejemplo, si usted no habla adecuadamente, pues dice Sebastián que le afecta por ejemplo, en lo familiar, le puede afectar en lo familiar, social, circunstancial, ¿verdad? Entonces ya, eso es de cada uno. ¿Sí? Entonces, les voy a dar unos minutos. Bueno, ya nos quedan menos de 1 minuto 30 segundos. Estos minutos vamos a hacer para contestar y nos unimos nuevamente al mismo link para la segunda hora, ¿sí? Para explicar el tema de la lección del viernes. Obviamente con un nuevo tema, porque este tema va a ser contestado con estas dos preguntas. Ahora que volvamos a unirnos, van a responder oralmente. En los que no tengan micrófono, lo tienen que compartir por el medio del chat, ¿sí? Usted comparte su información por medio del chat, ¿sí? A ver, Rubén ya se unió. A ver, Rubén, estamos haciendo la pregunta 1 y 2. Y la segunda hora se une al mismo link, Rubén, al mismo que ingresó ahora.